Amigos de Últimas Noticias de hoy. El día de hoy hablaremos sobre los últimos anuncios y la información más actualizada sobre el Seguro Social para el 2023 que usted debe saber ahora, pues el Seguro Social ocupó un lugar central en las noticias cuando el programa de jubilación anunció que a partir del año 2023 los beneficiarios verían el mayor aumento en sus pagos desde hace 41 años. Estos cambios dentro del programa pueden ser tan buenos como malos para muchos beneficiarios. Por ello, deben estar al tanto de los últimos anuncios que nos trae el Seguro Social para el próximo año, 2023. Así que los invitamos a que se queden hasta el final del video y se lleven esta información que es muy importante. Para empezar, tenemos que tomar en cuenta estos 7 puntos que nos traen los últimos anuncios. Desde el Koula, que obtiene un gran golpe. ¿Cuándo comenzará este aumento? ¿Cómo saber cuánto dinero más estaría recibiendo? ¿Cómo encontrar su aviso del Koula 2023 en línea? También otro punto importante es que para algunas personas mayores el Koula del 2023 aún podría no ser suficiente. También que el Koula tendría implicaciones fiscales para algunas personas mayores. Y por último, cómo equilibrar su nuevo beneficio Koula con otras fuentes de ingresos que tal vez o actualmente usted tiene. Empezaremos con algo básico, que es que el Koula obtiene un gran golpe, pues el anuncio de la Administración del Seguro Social del 13 de octubre de que el Koula del próximo año aumentará un 8,7% a partir de estos finales del 2022 estuvo en línea con la mayoría de las proyecciones. Durante meses, los expertos llegaron a especular que el aumento del 2023 sería superior al 8%, principalmente porque la tasa de inflación ha sido consistente en ese número. En promedio, los beneficios del Seguro Social aumentarán en más de $140 por mes para el 2023. El COULA del 8,7% pues es el mayor aumento anual desde el ajuste del 11,2% en el año 1981. El siguiente punto muy importante es cuándo comenzará este aumento. Para cualquier persona que reciba beneficios del Seguro Social, el nuevo monto del pago comenzaría en enero del 2023. Ahora, para aquellos que reciben el SSI, Seguridad de Ingreso Suplementario, los nuevos montos comenzarían con el pago que estaría llegando el 30 de diciembre del 2022. Los beneficiarios que reciben ambos tipos de pagos verán este mismo cronograma con el aumento del SSI llegando un poco antes que el aumento del Seguro Social para los jubilados u pensionados. El siguiente punto importante es cómo saber cuánto dinero de más usted estaría recibiendo. La Administración del Seguro Social dijo que enviará avisos de COULA durante todo el mes de diciembre a los beneficiarios de retiro, sobrevivientes y de discapacidad, junto con los beneficiarios del SSI y los beneficiarios representativos. Estos avisos le permitirán saber cuándo y cuánto será su nuevo pago. También si usted desea obtener información sobre el nuevo monto de su beneficio antes, puede obtener su aviso del COULA del Seguro Social en línea, utilizando el centro de mensajes en su cuenta personal del Seguro Social. La información en línea estará disponible a principios de diciembre, antes de recibir el aviso por correo. Los montos de los beneficios no estarán disponibles antes de esa fecha. Siguiente punto y muy importante es cómo encontrar su aviso COULA 2023 en línea. Si usted no ha configurado una cuenta de My Social Security, deberá crear una antes de la fecha prevista para recibir su aviso del COULA en línea. Con el nuevo sitio web beta de la Administración del Seguro Social, usted puede iniciar sesión o crear una cuenta, haciendo clic en la sección Iniciar sesión en la esquina superior derecha. El botón de inicio de sesión es azul y está en el centro de la pantalla. Una vez que inicie sesión en su cuenta personal, debe consultar en el centro de mensajes a principios de diciembre o a mediados para poder encontrar su aviso del COULA 2023 si es que aún no le llegó por correo. También puede usar el centro de mensajes para optar por no recibir avisos por correo y configurar sus preferencias para recibir alertas
por mensajes de texto o correo electrónico, cuando hay un nuevo mensaje en espera. Por motivos de seguridad, siempre debe acceder a la web del Seguro Social directamente a través de su navegador, introduciendo la dirección. Como bien sabemos, debemos evitar estafas, no hacer clic en ningún tipo de enlace de terceros a través de correos electrónicos. Otro punto muy importante es que para algunas personas mayores el COULA 2023 aún podría no ser suficiente. El COULA del 2023 les dará a las personas mayores un beneficio adicional promedio de $144 para individuos y $240 para parejas que presentan una declaración en conjunto. Aunque ese es el aumento más alto en más de 4 décadas, algunos defensores principales dicen ser que no podría ser suficiente para muchos beneficiarios que actualmente ya luchan por mantenerse al día con la inflación. Por ejemplo, en los últimos datos del índice de precios al consumidor muestran que los precios de los alimentos han subido un 11.4% en respecto al año anterior. Los precios de la gasolina subieron un 18,2% durante el mismo periodo. El combustible para calefacción subió un 58,1%. El gas natural subió un 33,1% y la electricidad subió un 15,5%. Dados estos aumentos, un COULA del 8,7% pues todavía está muy por detrás de estos números. El comodín es cuando si los precios finalmente comenzarían a bajar. El próximo punto es que el COULA tendrá implicaciones fiscales para algunas personas mayores. En algunos casos, el aumento del 8,7% en los pagos mensuales del Seguro Social llevará a las personas mayores a rangos de ingresos en los que los beneficios del Seguro Social estarán sujetos a impuestos, aumentarán sus beneficios. El Código Fiscal Federal requiere que los contribuyentes del Seguro Social calculen un ingreso combinado que se define como su ingreso bruto ajustado, ingresos por intereses exentos de impuestos y la mitad de sus beneficios del Seguro Social. Aquellos que ganan un ingreso combinado de menos de $25,000 al año para contribuyentes individuales o también 32,000 anuales para contribuyentes en conjunto, no pagarían impuestos sobre sus beneficios del Seguro Social. Los contribuyentes que ganen entre esos umbrales y hasta 34,000 anual para contribuyentes individuales o 44,000 para contribuyentes en conjunto, pagarían hasta el 50% de impuestos de sus beneficios. Por encima de esos niveles, prácticamente se grava hasta el 85% de los beneficios del Seguro Social. Debido al alto COULA de 2023, muchos beneficiarios del Seguro Social que ahora no pagan impuestos sobre la renta podrían verse empujados a niveles de ingresos en los cuales deban comenzar a pagar estos impuestos, y otros podrían enfrentar lo que es llamado tasas impositivas más altas. Y el último punto más importante es cómo usted debe equilibrar su nuevo beneficio COULA con otras fuentes de ingresos para que no suceda el punto anterior, que es las implicaciones fiscales. Muchos beneficiarios del Seguro Social necesitan que el COULA del 8,7% solo sea para, por ejemplo, pagar facturas, mientras que otros que tienen más riquezas acumuladas simplemente pueden llegar a destinarlo a lo que serían ahorros o gastos discrecionales. En cualquier caso, es importante que usted pueda equilibrar su nuevo beneficio de COULA con otras fuentes de ingresos. Independientemente del tamaño de su aumento del Seguro Social en el 2023, el pago mensual no pretende ser la única fuente de ingresos durante la jubilación, pues esto debe complementarse con otras fuentes como cuentas de jubilación, cuentas de ahorro regulares y otro tipo de inversiones. Apunta a una combinación de fuentes de ingresos y si todavía está invirtiendo, pues mantenga su cartera o portafolio equilibrada entre acciones, fondos y fondos, para que no todos sus huevos estén en una sola canasta. Si usted desea desarrollar también nuevas fuentes de ingresos para poder agregar su pago del Seguro Social, pues existen bastantes opciones. Estos incluyen no solo invertir, sino también encontrar trabajos secundarios que puedan generar más dinero. Recuerden que el hecho de que ustedes se jubilen
no significa que necesariamente dejen de trabajar por completo.